El Padre Pío era un santo venerado al que se le otorgaron los estigmas sagrados y soportó estas heridas con dignidad y humildad. Vivió una vida llena de dolor y sufrimiento y soportó todo en silencio. La luz que le permitió superar todas las dificultades fue gracias a su inquebrantable devoción a Jesucristo. En los momentos previos a la muerte del Padre Pío, el mismo Jesucristo se apareció y le habló. Es también un santo que lleva las 5 llagas de Cristo, teniendo la gloria de experimentar su dolor, sufrimiento y sacrificio en el camino de la salvación. Además de las heridas de los clavos y lanzas, San Pío también sufrió la laceración que nuestro Señor sufrió en el hombro, herida por llevar la cruz que sabemos fue infligida por Jesús. Revelada a San Bernardo, santo vivo del siglo XX. El Padre Pío nació en una familia campesina pobre en la ciudad rural italiana de Pietrelcina. Cuando era niño, Pío les dijo a sus padres su deseo de convertirse en monje, y sus padres también apoyaron mucho este sueño de Pío. Recibió tutoría privada hasta que ingresó en el noviciado de los frailes capuchinos a la edad de 15 años. De mala salud pero fuerte voluntad, con la ayuda de la gracia completó los estudios requeridos y fue ordenado sacerdote en 1910. Toda su vida estuvo marcada por largas horas de oración y austeridad continua. Sus cartas a sus directores espirituales revelan el inefable sufrimiento, físico y espiritual, que lo acompañó durante toda su vida. También revelan su profunda unión con Dios y su ardiente amor por la Santísima Eucaristía y Nuestra Santísima Virgen. El Padre Pío fue reconocido como un extraordinario confesor, lector de almas y hacedor de milagros. Como muchos hombres y mujeres santos en la historia de la Iglesia, tuvo una relación accidentada con las autoridades eclesiásticas tanto dentro de su orden capuchina como en Roma. En la década de 1920, sus facultades para celebrar públicamente los sacramentos fueron revocadas debido a diversas acusaciones formuladas en su contra. La Santa Sede declaró además que no se podía encontrar nada divino en sus experiencias. Solo en 1933 vio algo de luz al final del túnel. Como dijo el Papa Pío XI que sus acciones contra Pío no fueron porque estuviera mal dispuesto, sino mal informado. Pío XII le fue bastante favorable. William XXIII no lo fue. Solo Pablo VI desestimó todas las acusaciones en su contra. El padre Karol Wojtyła lo visitó en 1947 y, según una historia, el Padre Pío le dijo que sería papa y que vio sangre en su pontificado. Esa anécdota nunca fue confirmada ni desmentida por el Papa Juan Pablo II. El Padre Pío fue beatificado por Juan Pablo II en 1999 y canonizado por el mismo Papa en 2002. El mensaje de Jesús antes de la muerte del Padre Pío durante la mitad del siglo XX, San Padre Pío sufrió las heridas de Cristo, todas ellas, incluido el cinismo de la duda y la tiranía del falso testimonio. Quizás haya oído hablar de 2 de los tesoros más venerados de la Iglesia, la sábana santa de Turín y el volto santo, la imagen del Santo Rostro oculta durante 400 años y que se cree que es el segundo lienzo funerario de Jesús, el sudario. Existe una antigua leyenda que cuenta que una mujer ofreció su pañuelo para limpiar el rostro de Jesús en el camino al Gólgota. Cuando se lo devolvió, según cuenta la historia, una impresión de su rostro quedó en el velo. La que hoy es la 6ª estación de la cruz es legendaria en Roma desde el siglo VIII. El nombre que la tradición le ha dado a esa mujer es Verónica, nombre que no aparece en ninguna parte del relato evangélico de la Pasión de Cristo. Se cree que el velo es uno de los 2 lienzos funerarios de Jesús. En la mañana de la resurrección, el Evangelio de Juan informa sobre el sudario más pequeño de Jesús. El velo que cubría su rostro estaba enrollado en un lugar apartado, como atestiguaron San Pedro y San Pedro. Ión. Según la costumbre judía, en la época de Jesús, ese velo cubría los rostros de los dignatarios, como el sumo sacerdote al morir antes de ser sepultados. Es este velo el que muchos creen ahora que está consagrado en Manopello, en contraste con ese otro lienzo funerario más grande que muchos creen que es la sábana santa de Turín. Sin embargo, la imagen del velo no es la de un hombre muerto, sino la de un hombre muy vivo, con los ojos bien abiertos. Es Jesucristo habiendo vencido la muerte. Paul MacLeod informó en el artículo que el sacerdote capuchino Padre Domenico de Seize, ex custodio del santuario, murió en un accidente mientras visitaba la sábana santa de Turín en 1978.
Sin embargo, una década antes, el padre Domenico escribió sobre un suceso bastante extraño. En la mañana del 22 de septiembre de 1968, el padre Domenico abrió las puertas del santuario y se sorprendió al encontrar al padre Pío arrodillado en oración ante la imagen del Santo Rostro. El padre Pío se encontraba, al mismo tiempo, a 200 kilómetros de distancia, en San Giovanni Rotondo, gravemente enfermo y al borde de la muerte. Fue su último caso conocido de bilocación, un fenómeno que, al igual que sus heridas visibles, se convirtió en una fuente de escepticismo sobre el padre Pío tanto dentro como fuera de la iglesia. En las horas previas a su muerte, el padre Pío contempló el lienzo funerario de Cristo. Después de 50 años de llevar las heridas visibles de Cristo, la propia alma del padre Pío buscó este vínculo visible con Jesús más allá de la muerte. No Jesús crucificado, una realidad que el propio padre Pío había vivido durante 50 años, sino la imagen del rostro de Cristo resucitado. Aquellos días de septiembre que precedieron a la muerte del padre Pío en 1968 debieron ser los más extraños de su vida. Las heridas visibles se volvieron tan centrales para su sentido de sí mismo durante medio siglo que todos imaginaron que tenía dificultades incluso para recordar un momento en el que las heridas no estaban presentes. Incluso una gran carga llevada durante años tras años puede convertirse en parte de quienes y que somos. No podemos imaginar al Padre Pío sin estas heridas. Nunca hubiéramos oído hablar del Padre Pío sin estas heridas. Entonces en ese sentido las heridas no eran para él. Eran para nosotros. Últimos días y última misa del Padre Pío de edad avanzada, su salud comenzó a deteriorarse en la década de 1960. El 21 de septiembre de 1968, el día después de cumplir 50 años de haber recibido los estigmas, de repente empezó a sentirse muy cansado. Se suponía que debía ofrecer una misa solemne al día siguiente para los peregrinos, pero preguntó a su superior si podía celebrar una misa baja. Aunque su superior inicialmente accedió a su petición, la gran multitud de peregrinos que vinieron a visitarlo hizo cambiar de opinión. Débil y frágil, el Padre Pío ofreció una misa solemne. Ni él ni los presentes sabían que sería su última misa. Moriría a las pocas horas de terminar. Esa noche, se debilitó aún más y quienes estaban con él tuvieron claro que podría llegar al final. Confesó, renovó sus votos franciscanos y pronunció el Ave María mientras agarraba su rosario. Esa tarde, alrededor de las 9 de la noche del 22 de septiembre de 1968, el Padre Pío usó el intercomunicador para llamar al Padre Pellegrino para que fuera a su habitación. Cuando Pellegrino respondió al llamado del Padre Pío y entró en su habitación, lo encontró en la cama y notó que tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas. El Padre Pío lo había llamado porque quería saber qué hora era. Pellegrino secó las lágrimas del Padre Pío con un pañuelo y le dijo la hora. Después de comprobar que el Padre Pío estaba bien, regresó a su habitación. Durante la noche, el Padre Pío llamó al Padre Pellegrino a su habitación 5 o 6 veces, pidiéndole pequeñas necesidades. Cada vez que Pellegrino entraba en la habitación, notaba lágrimas en los ojos del Padre Pío. Sin embargo, el Padre Pío bromeó con él llamándolo Don Pellegrino en lugar de lo habitual mi hijo o mi hermano. Siempre lo llamó Don Pellegrino. Cada vez que quería hacerlo reír. Alrededor de la medianoche, el Padre Pío le preguntó al Padre Pellegrino si podía quedarse en su habitación con él, y él estuvo feliz de hacerlo. Normalmente, el Padre Pellegrino se sentaba en el sillón, pero esa noche, el Padre Pío quería que se sentara junto a su cama. Tomó la mano del Padre Pellegrino entre las suyas y la apretó con fuerza. El Padre Pío empezó a temblar como un niño asustado. Cada pocos minutos quería saber la hora. El Padre Pellegrino no sabía qué pensar. Casi parecía como si tuviera una cita con alguien. Continuó limpiando las lágrimas de los ojos del Padre Pío y permaneciendo cerca de él. Un poco después de medianoche, el Padre Pío le preguntó al Padre Pellegrino si había celebrado misa. Padre espiritual, es demasiado temprano para decir misa. El Padre Pellegrino respondió, hoy celebrarás la misa por mí. Dijo el Padre Pío. El Padre Pellegrino no entendió las palabras del Padre Pío y respondió, pero digo misa todos los días por tus intenciones. Hoy dirás misa por mi alma.
dijo el padre Pío. Las palabras le sonaron extrañas al padre Pellegrino, pero no pidió explicaciones. Luego pidió al padre Pellegrino que escuchara su confesión. El padre Pellegrino no era su confesor habitual, pero había escuchado su confesión muchas veces en el pasado, y la escuchó esa noche. Si el Señor me llama hoy, pídeles a los hermanos que me perdonen por todos los problemas que les he causado, y pídeles a ellos y a todos mis hijos espirituales que oren por mi alma, dijo el padre Pío. El padre Pellegrino le aseguró que no tenía por qué preocuparse, porque todavía le quedaba mucho tiempo de vida. Sin embargo, añadió el padre Pellegrino, pero si efectivamente está cerca el momento de tu muerte, te pido una última bendición para los hermanos y para todos tus hijos espirituales. El padre Pío respondió, los bendigo a todos, y te pido que el superior les dé esta última bendición de mi parte. El padre Pío dijo entonces que quería renovar sus votos religiosos. Ante estas palabras, el padre Pellegrino se asustó, porque en la tradición capuchina, los votos de la profesión religiosa solo se renuevan cuando se está en el lecho de muerte. El padre Pío estaba poniendo todo en orden, hasta el último detalle. El padre Pellegrino escuchó mientras el padre Pío renovaba sus votos de pobreza, castidad y obediencia. El padre Pío dijo, yo, padre Pío, de Pietrelcina, hago voto y promesa a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco, a todos los santos y a usted, Padre, observar todos los días de mi vida la regla de los frailes menores confirmada por el Papa Honorio, y vivir en obediencia, sin propiedades y en castidad. Habló el padre Pellegrino. La respuesta, si cumples con esto de parte de Dios, te prometo vida eterna. El padre Pío dijo que no podía respirar bien en la cama y quería levantarse. ¿Hay estrellas en el cielo esta noche?, preguntó el padre Pío. Sí, efectivamente, esta noche el cielo está plagado de estrellas, respondió el padre Pellegrino. Vayamos entonces a la terraza y veamos, dijo el padre Pío. El padre Pío tenía una artritis severa y, a los 81 años de edad, su postura era encorvada porque le resultaba muy doloroso caminar. Usó silla de ruedas la mayor parte del tiempo. Pero esa noche, por alguna razón, pudo mantenerse erguido y caminó con paso rápido y con gran facilidad hasta la terraza. Sin necesitar ayuda, de repente parecía 20 años más joven. Cuando el padre Pío llegó a la terraza, se acercó y encendió la luz. Eso era algo que no había hecho en tanto tiempo que todos ni siquiera podían recordarlo. Entonces el padre Pío comenzó a mirar fijamente un área particular de la terraza. El padre Pellegrino no podía entender lo que miraba con tanta concentración, pero pronto lo entendería. Estaba mirando el lugar exacto donde los capuchinos llevarían su cuerpo sin vida en apenas unas pocas horas. De repente, el padre Pío empezó a sentirse muy enfermo. Quería volver a su habitación, pero estaba demasiado débil para levantarse. El padre Pellegrino fue rápidamente a buscar una silla de ruedas. Mientras tanto, todo el color había desaparecido del rostro del padre Pío, y se debilitaba minuto a minuto. Comenzó a repetir las palabras Jesús, María, una y otra vez. Mientras tanto su voz se hacía más débil. Un médico llegó en menos de 10 minutos y se dio cuenta de que el padre Pío estaba sufriendo un grave ataque de asma bronquial. Le puso una inyección y oxígeno en un intento de aliviar su respiración, que se había vuelto difícil y laboriosa. En ese momento, los padres, hermanos y otros capuchinos se habían reunido en la habitación del padre Pío. Mientras los médicos hacían todo lo posible para ayudar al padre Pío, los capuchinos se arrodillaron junto a él y oraron. El Padre Nuestro, el Ave María, la oración por la Santa Muerte y la oración a San José, patrón de los moribundos. Juntos, repitieron los capuchinos, Jesús, María y José, os entrego mi corazón y mi alma. Jesús, María y José, asistime en mi última agonía. Jesús, María y José, que mi alma expire en paz en vosotros. Se prepararon los santos óleos y el padre Paolo le dio al padre Pío los últimos ritos. El padre Pío estaba plenamente consciente y muy consciente de todo lo que estaba sucediendo. Tenía los pies y las manos muy fríos y transpiraba copiosamente.
Cuando los médicos se dieron cuenta de que estaba sufriendo un ataque cardíaco, le aplicaron una inyección directamente en el corazón. Con los ojos cerrados, continuó repitiendo las palabras Jesús, María. Hacia el final, sus labios formaron las palabras, pero no pudo emitir ningún sonido, ni siquiera un susurro. Los capuchinos le gritaron, Padre, Padre. Abrió los ojos por última vez y miró a sus queridos hermanos. A las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, con su rosario entre las manos, el Padre Pío inclinó suavemente la cabeza y murió. Quienes estuvieron presentes durante los últimos momentos del Padre Pío afirmaron que fue el fallecimiento más dulce y hermoso que jamás habían presenciado. El Padre Pío había vivido una vida santa y había tenido una muerte santa. Las 5 llagas de Cristo el 7 de septiembre de 1910, en su primer año de ministerio, el Padre Pío recibió los primeros estigmas debajo del olmo en Piana Romana. En una carta que le escribió a su líder espiritual, describe que en el centro de mis manos apareció una mancha roja, del tamaño de una moneda, y con ella un dolor intenso en las plantas de los pies. Este dolor en sus manos y pies fue la primera aparición de los estigmas, aunque no eran visibles en ese momento. Los estigmas del Padre Pío se hicieron visibles el 20 de septiembre de 1918. El Padre Pío había terminado de celebrar su misa matutina y estaba teniendo un momento de oración. Mientras su mente estaba absorta en la meditación de la pasión y muerte de Jesús y en los asuntos dolorosos del Santo Rosario, se le apareció un ser celestial. Las manos, los pies y el costado de este ser celestial habían sido traspasados y derramaban sangre. De alguna manera se arrastró de regreso a su celda. Vendó sus heridas lo mejor que pudo y durante 1 o 2 días hizo todo lo posible por mantener las manos ocultas bajo las largas mangas de su hábito. Estaba sufriendo tanto física como espiritualmente. El Padre Pío quedó plenamente inmerso en esta intensa experiencia. Agotado, se quedó dormido. Al despertar sintió un dolor increíble en el centro de sus manos y pies, y vio que el dolor se debía a heridas sangrientas del tamaño de una moneda de 2 centímetros de ancho. El Padre Pío le dijo a su director espiritual, yo estaba orando antes de que Cristo fuera crucificado y me sentí arrastrado poco a poco hacia un estado de serenidad cada vez mayor. Fue como un sueño suave. Eso me alegró. Mientras oraba, una gran paz me invadió. En un momento, apareció ante mí un ser misterioso, como el que había visto la tarde del 5 de agosto. La única diferencia era que había sangre fluyendo de las manos, los pies y el costado de este. No dijo una palabra y luego desapareció. Cuando volví en mí estaba en el suelo, herido. A pesar del intento inicial de Pío, en su vergüenza y confusión por mantener las heridas ocultas, el padre guardián del convento pronto reconoció que algo andaba mal. El segundo o tercer día después del 20 de septiembre, vino a la celda del Padre Pío para confrontarlo. El pobre Pío rompió a llorar y le confesó todo a su superior mientras le contaba todo lo sucedido. En una carta al Padre Benedetto del 22 de octubre de 1918, querido Padre, me muero de dolor por las heridas y la consiguiente vergüenza que siento en lo más profundo de mi alma. Temo morir desangrado si el Señor no escucha mi sentida súplica para que me alivie de esta condición. Los estigmas aparecieron en el Padre Pío el 20 de septiembre de 1918 y permanecieron hasta su muerte. Los estigmas permanecieron iguales durante 50 años y nunca se infectaron, a pesar de que había heridas abiertas con sangre. Cabe señalar que en aquella época los antibióticos no existían y su disponibilidad para su compra comenzó alrededor de 1945. Incluso hoy en día, los médicos no pueden explicar por qué no se infectaron. Aunque tenía heridas abiertas en los pies, el Padre Pío podía caminar con normalidad y realizar todas sus actividades diarias habituales. En esta ocasión, el Señor no consideró oportuno contestar la oración de Pío. Las heridas estaban ahí para quedarse, y el Padre Pío sangraría por ellas todos los días y todas las noches durante los siguientes 50 años. Sería el único sacerdote en la historia de la Iglesia en ser reconocido con los estigmas de las llagas de Cristo. Con el Padre Pío, parece que iban a ser un signo público, un regalo no solo para él, sino para el bien de toda la Iglesia y del mundo. Un carisma. Los estigmas visibles son una marca divina.
son las marcas de las llagas de Cristo. El Padre Pío fue un ícono viviente usado por Dios para mostrarnos el sufrimiento de su Hijo, Jesucristo, quien sufrió la crucifixión y la muerte por amor a su pueblo. Se dice que al Padre Pío no le gustaba mostrar sus estigmas. De hecho, siempre llevaba guantes y zapatos cerrados, como se ve en la mayoría de sus fotografías en espacios públicos. Médicos y expertos examinaron estas heridas, pero nadie pudo dar una explicación científica, según el padre guardián del monasterio donde residía el Padre Pío. 10 minutos después de la muerte del Padre Pío, todos los rastros de los estigmas en sus manos, pies y costado habían desaparecido nuevamente. Ningún científico ha podido dar una explicación a esto. En sus cartas, el Padre Pío habla de un amor a Dios y de su sí, mi alma está herida de amor a Jesús. Estoy enfermo de amor. Experimento continuamente el dolor doloroso de ese fuego que quema pero no consume. La primera epístola de San Pedro nos enseña, por sus llagas habéis sido sanados. Es importante recordar que la cruz nos ha marcado a cada uno de nosotros. El día de nuestro bautismo fuimos reclamados para Cristo precisamente al ser signados con su cruz. Y cada día desde entonces, comenzamos cada acto significativo trazando en nuestro cuerpo ese signo salvador. La regla de vida de 5 puntos del Padre Pío. En muchos sentidos, San Pío fue y es una contradicción con nuestra era científica y racional. Y a pesar de su afán por demostrar que era un fraude, los escépticos siguen siendo incapaces de explicar los numerosos milagros que acompañaron la vida de San Pío. Pero si bien San Pío es recordado como un hacedor de milagros, quizás fue más conocido en su época como padre espiritual de innumerables almas. Dio consejos sabios y santos a quienes se enfrentan a las dificultades de vivir una vida santa en el mundo. Y a través de sus consejos guió a muchos aulos al cielo para vivir una vida llena de fe y sacrificio. Así entrenó durante toda su vida. Primero, confesión semanal.